Yo quisiera cambiar la pregunta del evento, perdónenme, pero fiel al estilo más disruptivo, quisiera cambiar la pregunta y más que tratar de responder a la pregunta que es cómo recrear un imaginario de izquierda en Argentina. Yo quisiera hacer una pequeña modificación y plantear cómo recrear un imaginario revolucionario en Argentina. Ahí retomo algo que planteaba Jorgelina al principio también. No, yo también obviamente soy de izquierda, pero lo digo porque me parece que es importante esa modificación, porque nos hace pensar de otra manera. Yo creo que, y acá traigo a colación al nombre de nuestra cátedra, que es Ernesto Che Guevara, que tiene una frase que a mí siempre me marcó ese tipo de frases medio obvias, pero que tiene una profundidad muy grande, que él decía que revolucionario es el que hace la revolución, o revolucionaria es la que hace la revolución, y no el que dice que la va a hacer. Esa frase, que tiene una especie de obviedad o de cosa tautológica, me parece de una profundidad enorme, y viene a cuenta de la experiencia, creo yo, de la izquierda en América Latina, ¿no? Y ahí me parece que es importante situarnos en América Latina, situarnos en Argentina, situarnos en nuestro contexto histórico, en donde muchas veces la izquierda no fue revolucionaria. Yo creo que esto igual es globalizable, digamos, ¿no? Me parece que esto se puede aplicar a todo el mundo, pero en América Latina es muy claro, ¿no? Y las tradiciones revolucionarias en Argentina particularmente tuvieron que lidiar con una izquierda que la mayoría de las veces no fue revolucionaria y que incluso estuvo en contra de los movimientos revolucionarios, ¿no? Y hablamos, obviamente, en este caso, no para hacer una cosa sectaria, ni congraciarme con los compañeros que organizan, pero hablamos del Partido Comunista Argentino, ¿no? Y de tantos otros movimientos de izquierda, bueno, lo estamos viendo hoy también, ¿no? ¿Qué sé yo? Bueno, lo digo simplemente por eso, no para hacer una cosa ni sectaria, ni de nada, sino para remarcar esta idea de que el destino, digamos, el objetivo político de la izquierda siempre ha sido hacer la revolución. Y muchas veces la izquierda no se ha puesto como parte del movimiento revolucionario. Y creo que la pregunta más de fondo es esa. ¿Cómo hacemos para recuperar la hipótesis revolucionaria? ¿Cómo hacemos para construir un sistema distinto? ¿Cómo hacemos para destruir al capitalismo? ¿No? Esta es la idea de revolución. Creo que la idea de revolución es la idea que estaba ausente desde la década, efectivamente, ¿no? Como hipótesis, no como palabra, no como consigna, sino como estrategia política, como objetivo que organiza nuestra militancia, efectivamente, ¿no? Y para salir un poco de las imágenes de lo social o lo político, que efectivamente eran imágenes que a nosotros en nuestra época de los 90, del 2001 fueron como importantes. A mí me parece que yo hay una periodización que es la siguiente. En la década del 70, para recuperar esto, ¿no? Porque creo que desde la década del 70, a partir de la derrota de la década del 70, hay algunas cosas que no han salido de nuestro horizonte de expectativas, ¿no? De nuestro marco, un poco como decía Mariano, ¿no? Y tiene que ver precisamente con una victoria de la derecha que genera el neoliberalismo y que entonces achica completamente el campo de lo posible, ¿no? Entonces, la necesidad hoy de recuperar la imagen de la revolución, me parece que nos pone frente a ese desafío. Y quisiera hacer una periodización un poco graciosa que tiene que ver con las generaciones, ¿no? Y la pregunta por la generación que viene ahora. Porque en los 70, decíamos, los compañeros, las compañeras, nuestros viejos, nuestras viejas, tenían una hipótesis que era tomar el poder para cambiar el mundo, ¿no? Esta era la hipótesis del movimiento revolucionario durante todo el siglo XX, ¿no? Y en los 70 en Argentina fue como el momento de mayor intensidad de esta hipótesis. Bueno, fueron hasta donde fueron, tuvieron un compromiso enorme, quizás haya sido el momento de mayor intensidad y vitalidad política y vitalidad revolucionaria y posibilidad revolucionaria en Argentina, le fue mal. No lograron hacerlo. La generación que vino después, que es la nuestra, en este caso me pongo como lo que se llama 2001ers, ¿no? Los que estuvimos en esa insurrección que mencionaba Jorgelina, cambiamos la hipótesis. Dijimos, ya probamos con esta y funcionó más o menos. Vamos con otra, que era cambiar el mundo sin tomar el poder. Que en mi caso era la hipótesis autonomista, ¿no? La idea esta idea prefigurativa, esta idea de que no hay que tomar el poder del Estado para desde ahí cambiar la sociedad, no. Hay que reapropiarnos de las fuerzas productivas, de los medios de producción, bueno, la hipótesis, por ejemplo, de
de las fábricas recuperadas, que veníamos hablando también, cómo hacer para aquí ahora crear ese mundo, un poco lo que venían diciendo los compañeros y las compañeras. Bueno, la verdad que hicimos una insurrección, tiramos abajo un par de gobiernos, abrimos el campo de lo posible en ese momento. Desde mi punto de vista fue una derrota, una victoria callejera frente al neoliberalismo que abrió un ciclo en el siglo XXI, pero tampoco nos fue bien. También tuvimos muchos problemas, como decía Jorgelina, y llegamos hasta cierto punto, y después yo siento que también hubo una derrota política en manos de el ciclo progresista que se abrió después, que obviamente respondió a las demandas de ese movimiento, reconoció derechos, pero postergó, puso en un segundo plato la idea de transformación social, más estructural, más radical, ¿no? Y después vino una tercera hipótesis, que yo creo que es la que todavía está en juego hoy, con la que me parece que hay que romper, que es tomar el poder sin cambiar el mundo, ¿no? Yo creo que estamos en ese punto. ¿Cómo hacemos para salir de esa lógica que es la de tomar el poder sin cambiar el mundo? A mí me parece que ahí hay dos cuestiones que son importantes y a mí me parece que tenemos que tener en cuenta para lo que viene ahora. Lo primero, y de vuelta planteando esta imagen de lo revolucionario más que la izquierda como tal, es la cuestión de la identidad. Ahí plantearía un matiz con Mariano. Yo creo que cuando uno se plantea la pregunta por la izquierda, lo que se está planteando la pregunta por la identidad, ¿no? ¿Cuál es la identidad política nuestra? ¿No? ¿Cuál es la identidad que va a conformar una especie de fuerza social para dar la disputa? A mí me parece que eso es, por supuesto, que es una dimensión muy importante de constitución de los sujetos políticos y demás, pero me parece que la pregunta por el sujeto desborda por mucho la pregunta por la identidad, ¿no? El movimiento popular, el movimiento social, el movimiento revolucionario, el sujeto no se rige por una identidad, ¿no? La clase obrera nunca va a ser de izquierda. El sujeto, la clase obrera, me parece más importante, o como querramos llamarle, el movimiento popular, como querramos llamarle, es más importante que la identidad política. Y además, la pregunta por el sujeto no es solamente la pregunta por el sujeto, ni principalmente la pregunta por el sujeto según su lugar en el modo de producción. La pregunta por el sujeto es la pregunta por las luchas concretas, por las luchas sociales, por los movimientos insurgentes, por quién está efectivamente tomando la posición de lucha contra el capitalismo, contra el neoliberalismo, como querramos llamarle. A mí me parece que ahí nosotros tenemos que tener una primera mirada fuerte. Por supuesto que es importante reconstruir un partido de izquierda, una propuesta electoral de izquierda, eso, un imaginario de izquierda, un planteo, una narrativa de izquierda, muy importante. Pero me parece que el punto clave, la pregunta por el sujeto, es la pregunta por ¿de dónde van a venir hoy o de dónde están viniendo las luchas que van a abrir el campo de lo posible y que efectivamente van a construir un imaginario, una narrativa nueva? Va a venir de las luchas, va a venir de los movimientos concretos, va a venir de los sujetos en la calle, va a venir de la gente en las fábricas. Y nuestra experiencia, y acá me parece que es importante tenerlo muy en cuenta, creo que en esto podemos coincidir, es que en general, como muchas veces los cambios políticos, los momentos de apertura de la historia son acontecimentales, la mayoría de las veces nos sorprende a los sujetos políticos constituidos la emergencia de esas luchas. Fue lo que pasó en el 2001. En el 2001, y fue lo que pasó en el Cordobazo también. Las luchas realmente existentes, las que generan ciclos de radicalización o situaciones revolucionarias, como se llama la teoría, son luchas que en general no las construye los sujetos políticos constituidos, no los construye ni la izquierda, ni las construye el peronismo, emergen y la mayoría de las veces nos sorprenden. Obviamente hay grupos políticos que son mucho más fieles y están mucho más a disposición. Pero también tenemos que saber que muchas veces la tentación de los grupos políticos constituidos es formatear a esas luchas. Es hacerlos entrar en las cajas de nuestras ideologías y de nuestras perspectivas. Y la verdad es que es muy importante que esas luchas sean disruptivas y que más bien nos enseñen a los que estamos tratando de aportar ahí hacia dónde ir, cuál es la novedad ¿cuál es ese imaginario que abre? Eso es realmente para mí tener una posición más pensando en qué es lo que transforma, qué es ese movimiento de revolucionario y menos en qué es lo que yo quiero que pase, qué es lo que yo quisiera que suceda, ¿no? Ese me parece que es un primer elemento. La fuerza de gravedad de un proceso revolucionario es la multitud, es la clase,
es el sujeto político concreto dándose sus formas, bueno, la famosa idea del soviet y demás, que no se crea. El soviet no lo construye un partido. Al contrario, el partido se da cuenta que emerge, lo reconoce y plantea, ahí está el doble poder. Ahí está el poder emergente que va a destruir al poder constituido. Ese es el primer, la famosa idea del poder constituyente. Ese es un primer gran elemento. Y creo que es una tarea fundamental del presente. ¿De dónde van a ver, por dónde están apareciendo? ¿De dónde van a venir? Yo creo personalmente, quizás me equivoque, ojalá me equivoque, pero creo que la mayoría de las luchas que se están dando en este momento están siendo desplegadas por sujetos que están organizados para la lucha en función de un formato de disputa que ya pasó. Están organizados, después voy a tratar de terminar con esto, están organizados dentro de la lógica democrática, ¿no? Que es la de designar un derecho, construir fuerza en torno a ese derecho y exigirle al Estado su reconocimiento. Esa lógica funcionó durante todo este siglo. Hoy ya no funciona, porque hay un gobierno que no va a reconocer derechos. Es un gobierno postdemocrático. Después voy a ir a tratar de terminar con eso. Y el segundo punto, para mí, decisivo de un proyecto revolucionario, y yo creo que es el que nosotros más nos hemos olvidado, y hoy habría que recuperar, es definir contra quién luchamos. Más que el programa, y ahí estoy de acuerdo con Mariano, más que el programa de cómo tiene que ser la sociedad que viene, nosotros tenemos que tratar de entender contra quién peleamos y a quién hay que derrotar. O sea, tenemos que recuperar la idea de enemigo. La democracia, este modo de pensar la política, que se instauró después de la derrota del movimiento revolucionario, nos dice que nosotros no tenemos enemigos, que somos toda gente de una sociedad que tenemos ideas distintas. Unos son de izquierda, otros son de derecha, unos son más progresistas, otros son más conservadores, unos pueden ser católicos, los otros no sé qué, pero somos más o menos todos parte de una sociedad, tenemos opiniones distintas, nos ponemos de acuerdo, la famosa idea del consenso, hay que construir consensos, o de última, dirimimos nuestras diferencias en las elecciones y el que más voto tenga, gobierna. Esta es la idea de la democracia. Lo que se deja fuera ahí es realmente la disputa política, que es la disputa entre el antagonismo, entre sujetos que no son conciliables. ¿No? Esa democracia en la cual supuestamente somos todos iguales, con opiniones distintas, pero todos somos individuos que valemos igual frente a la ley, que tenemos un voto como tal, lo que oculta es la violencia del sistema, según la cual no hay igualdad. Lo que hay es una desigualdad estructural entre clases, entre gente, y acá yo creo que es tres grandes dinámicas de disputa del poder. Los que tienen la propiedad, los que tienen la guita, el dinero, la primera gran disputa de poder. Segundo, y esto es más contemporáneo, los que tienen la información, que concentran la información y a través de eso nos gobiernan. Y tercero, los que tienen las armas. Son las tres grandes sustancias, uno podría decir del poder. Dinero, información, armas. Las tres al mismo nivel de importancia. Y nuestra pelea es por democratizar. La democratización, no la democracia como sistema formal ficticio y que en realidad esconde o habilita una forma de dominio que, como bien decía el marxismo, es la dictadura de la burguesía, ¿no? La democracia como forma de gobierno de la burguesía. En su aspecto formal. Ahora, ¿cómo recuperar la idea de democracia? La democratización efectiva. Hay que democratizar el dinero, las armas y la información. El capitalismo y más hoy, es una máquina de concentrar dinero, armas e información. Concentrarlo en cada vez menos personas, el famoso 1%, o grupos económicos, o lo que sea. Nuestra tarea es por democratizarlo, aquí y ahora, y eso sí es una tarea permanente, digamos, ¿no? Ya sea con grandes leyes, ya sea con grandes transformaciones de los aparatos estatales o de la propiedad, pero también generando hipótesis concretas de cómo se democratizan esas cuestiones. Pero obviamente, para dar una transformación, para hacer una transformación revolucionaria, y yo creo que esta es el verdadero tarea de la militancia, que es recuperar esta idea de contra quién peleamos, porque cuando haya de vuelta un momento en el que vuelvo a decir, para mí nos va a llevar puestos, nos va a desbordar, y ojalá que sea así en el buen sentido,
la ruptura, ese movimiento que en algún momento va más temprano que tarde, esperemos, va a desplegar toda su radicalidad y todo su malestar, digamos, con esta forma de vida y con esta forma de dominio. Para mí la gran tarea es entender contra quién hay que pelear y a quién hay que derrotar. Porque la idea de enemistad es esta, tenemos que saber a quién hay que derrotar, porque cuando ya vivimos esto, cuando se intentan hacer procesos de transformación desde el Estado, democráticos y demás, reaccionan, el enemigo reacciona, el poder reacciona y imposibilita los cambios, te dicen hasta ahí llegaste, ¿no? Que es la idea de reforma. Bueno, en esos momentos nosotros tenemos que saber a qué sujetos hay que derrotar para que el proceso de democratización se despliegue. Yo creo que esta es una idea más concreta, digamos, que podemos retomar de lo revolucionario, más que pensar, insisto, más que pensar cuál es la sociedad que tiene que venir, cómo tiene que ser el mundo que viene. Porque eso realmente creo que si tenemos una imagen democrática en serio, eso se va a construir con la imaginación popular, multitudinaria, y va a ser permanentemente una creación, digamos, ¿no? Yo diría, lo dejo por acá para abrir entonces una discusión. Lo que sí diría, último, es que como tarea también para el momento y quizás conversando con los compañeros, a mí me parece que también para volver a esta idea de las generaciones o de los ciclos, siempre dijimos, ¿no? Por lo menos mi generación, nosotros que tuvimos que de alguna manera medirnos con lo que hicieron nuestros viejos respecto a los 70, en aquella época, en la cátedra del Che, en la cátedra Marx, era un permanente diálogo con esa generación que había sido aniquilada, ¿no? Que había sido desaparecida, pero que fuimos a buscar a muchos de los compañeros que estuvieron ahí para, precisamente en esas cátedras, que retomaran la palabra. Recuerden que en ese momento todavía regía la teoría de los dos demonios y esos compañeros no tenían voz pública ni en la televisión ni en ninguno de esos lugares. Después eso vino, pero primero nosotros lo fuimos a recuperar ahí donde estaban, para que vinieran a las facultades, y una de las cosas que nosotros dijimos siempre fue, y bueno, esa generación cayó en algo así como el fetichismo de las armas, ¿no? Tuvieron una hipótesis que nosotros no hemos tenido todavía, o tuvieron un desafío, y asumieron ese desafío de decir que buena parte de la disputa contra el capitalismo, o que una dimensión de la disputa por el capitalismo se resuelve en la violencia, ¿no? En el ámbito de la violencia, lo estamos viendo hoy, ¿no? ¿Qué es lo otro de la democracia? La guerra, ¿no? La lógica bélica concreta, lo estamos viendo ya en nuestro continente, pero también en la gramática bélica, ¿no? Que está poniendo en juego de designarnos como enemigos, a nosotros y nosotras, digamos, ¿no? Este gobierno concretamente. Bueno, y la generación de los 70 dijo, y sí, cuando hubo gobiernos democráticos hubo golpes de estados. Y cada vez que uno intenta hacer una transformación social y justicia social y soberanía económica, independencia política y demás, golpe de Estado. Y bueno, y si no tenemos una hipótesis para resistir ese golpe de Estado, o sea, para intervenir en el plano de la guerra también, no va a haber transformación social real. Y eso lo llevó a decir que en el plano de la violencia era el plano principal de la disputa del poder. Y yo creo que eso fue un fetichismo de las armas. No. La disputa política es muy compleja, se da en todos los ámbitos, en la cultura, en la intelectualidad, en las instituciones también, en los barrios, en la fábrica, en todos lados. O sea, es una disputa compleja. Obvio que hay dimensiones que quizás por momentos asumen mayor importancia. En los 70, la lógica de las armas fue importante, pero para mí se redujo demasiado a ese plano. Y eso fue una crítica que nosotros hicimos. Hubo un fetichismo de las armas, hay que pensar de otra manera, ¿no? Claramente hoy esa no es la vía y aprendimos de eso. Ahora yo creo que hoy lo que existe es otro fetichismo, y es el fetichismo de las elecciones. Y es el fetichismo de pensar que la disputa por el poder se da sobre todo a través de las elecciones, o fundamentalmente, o el plano principal es en las elecciones. Y yo creo que la disputa por el poder no se da en las elecciones fundamentalmente, y no es el plano principal de las disputas. Es fundamental, hay que estar, pero tenemos que saber que por las elecciones no se va a dar la transformación
revolucionaria, digamos, ¿no? Es un plano más, pero creo que se ha reducido, y yo creo que a lo largo de este siglo se ha reducido muchísimo la disputa al plano electoral. Entonces, sigamos dando la disputa electoral, pero sepamos que hay un montón de otros planos que son mucho más importantes en donde se va a discutir si puede haber o no una transformación revolucionaria. Y en ese sentido yo creo que fue bien interesante, creo que son debates que están teniendo los que están teniendo los compañeros del Frente Izquierda cuando aparecen con tantas posibilidades hoy en el plano electoral, y esta pregunta de, bueno, se pueden ganar las elecciones y no necesariamente estar ante la posibilidad de una transformación revolucionaria, e incluso puede ser un problema, ¿no? Como hemos visto en varios gobiernos peronistas o de izquierda o progresistas en Chile y en demás, ¿no? Se ganan las elecciones y no se sabe mucho cómo hacerlo. Muchas gracias. Muy buena sobre la relación entre el odio y el malestar, ¿no? O sea, ¿por dónde pasa la politización, ¿no? Uno podría decir antagonista. Ahí me parece que, creo que como estamos diciendo, no es un problema de centrismo, es un problema de tener complejidad también en el análisis, ¿no? Entonces, yo sí creo que hay una crítica a la izquierda en casi todas sus versiones, en la izquierda del siglo XX, que es la izquierda moderna, que desde mi punto de vista se comió, o nos comimos, porque yo también soy parte de eso, el mito del progreso, que es la crítica de Benjamin. El mito del progreso, que es el mito de la modernidad y que es el mito del capitalismo, que es la idea de que el futuro no puede no ser más que mejor. No, la humanidad va hacia el socialismo necesariamente, esa idea determinista de que, bueno, el futuro, eso, es luminoso, sí o sí. Y que entonces, por lo tanto, el desarrollo de las fuerzas productivas en sí mismo no iba a depositar en el socialismo, digamos, ¿no? Porque ese era el movimiento de la historia. El movimiento de la historia es un ascenso desde el atraso, digamos, lo antimoderno, lo vetusto, el feudalismo, el esclavismo, hacia, ¿no? Entonces el capitalismo en ese sentido es un movimiento necesario, ¿no? Toda la discusión sobre, bueno, Marx, América Latina, el tercer mundo y demás. Esto es lo que no existe más, ¿no? Esto, y me parece que es la gran crítica, así como el feminismo ha sido una apertura absoluta del pensamiento revolucionario o de izquierda, en términos de que el antagonismo solamente se piensa en términos de clase, y hay un montón de otras dimensiones en donde se da la disputa y el antagonismo, y entonces se vuelve más complejo. La cuestión colonial es el otro gran tema. Y la cuestión colonial, y también la cuestión ambiental, es el otro gran tema. Y la cuestión ambiental pone precisamente en juego que el progreso nos lleva a la catástrofe. Y que en el futuro, lejos de estar la liberación, la emancipación, inevitablemente lo que está es la catástrofe. Y yo creo que esos son los cambios fundamentales, subjetivos, epocales y creo que generacionales, ¿no? Mi generación creo que fue la última que siguió teniendo algo de este idea del progreso. Creo que las nuevas generaciones están completamente modificadas, y además no es solo la cuestión ambiental, es también la cuestión de la movilidad social, es la cuestión de que son las primeras generaciones que van a estar peor que sus padres, ¿no? Toda esta idea que el capitalismo era la gran promesa del capitalismo, ¿no? El ascenso social, la mejoría, el progreso, todas promesas, y esto me parece importante, que no funcionan más. El lenguaje de las promesas, yo creo que no es el lenguaje de la revolución, ni es el lenguaje de la izquierda. En eso estoy muy de acuerdo con ser el planteado. Ahora, eso no quiere decir no tener imaginación. Yo ahí planteo la diferencia entre imaginación y religión. En el sentido dogmático, ¿no? Porque ahora voy a ir a lo otro también. O sea, incluso prefiero la palabra imaginación, que fue la que trajiste ahora, que imaginario. Incluso. Me parece más interesante la idea de imaginación, porque la idea de imaginación plantea efectivamente una lógica de creación, ¿no? De imágenes de felicidad. Bueno, Mariátegui usaba la idea de mito, que creo que es una especie de no se trata de una o la otra cosa, pero sí creo que la idea del programa es una idea muy racional, está dentro de la idea racionalista de cómo tiene que ser ese mundo, y además científico. El programa de alguna manera deviene de un razonamiento científico que tiene que ver con la idea del progreso, ¿no? Que tiene que ver con la idea de que el mundo es calculable y por lo bueno. No hagamos antagonismo, pero me parece que sí hay un filo interesante en pensar más la idea de imaginación y la idea de deseo. Y la idea de deseo, pensada en este caso de una manera materialista, no en el sentido ramplón, como bien decía Mariano, sino en el sentido más interesante de la tradición materialista, ¿no? De la cual sí forma parte el marxismo, y creo que muy
interesantemente, digamos, contra todo lo que es el idealismo de la filosofía y demás, el deseo es el perseverar en el ser, lo definía Spinoza, digamos, ¿no? Es el impulso vital que te lleva a desplegar la propia potencia. Y es muy importante porque es muy distinto, ahí surge una ética, como decía Jorgelina. El deseo es la fuente de la ética, contra toda moral. Contra toda moral. La moral es lo que dice qué es el bien y qué es el mal. Yo creo que buena parte de las tradiciones de izquierda y de las tradiciones emancipadoras y revolucionarias se pusieron esta idea. Nosotros somos el bien. Y el bien también construye dinámicas opresivas, ¿no? Respecto de lo que es, bueno, la filosofía proletaria, todo lo que sabemos, ¿no? Entonces, contra eso, para mí, y que es parte del idealismo, la moral es siempre idealista, contra eso una ética materialista plantea que el deseo, obviamente no el deseo en términos individuales, y acá de vuelta, o sea, no se trata de caer en la lógica identitaria, que yo creo que está mal la crítica que se le hace del materialismo conservador, pero es verdad que la otra fase de la cuestión identitaria es la recuperación, como decía Chipi, de los movimientos cuando se tornan identitarios por parte de los procesos progresistas, digamos, ¿no? Que los incorporan a la institucionalidad y le cortan la dinámica más disruptiva y más, uno podría decir, transversal de acoplarse con otras opresiones, digamos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esta es una gran discusión y me parece que por ahí hay mucho, y lo prefigurativo me parece muy importante, todo lo que sea. Yo hablo de imágenes de felicidad, ¿no? ¿Cómo podemos desplegar imágenes de felicidad aquí y ahora? Que no quiere decir qué es ser feliz o cómo se tiene que ser feliz, es muy diferente. Son imágenes de felicidad que son imágenes activas que te llevan sí a la lucha. Ahora, lo que tampoco para mí puede ser es que contra el odio nosotros propongamos el amor. No es así. Está todo bien. El amor, por supuesto, que es la fuerza principal de la cooperación, es la fuerza principal, pero contra el odio hay que desplegar odio también. Y lo que bien decía Chipi, ahora el malestar, lo que nosotros vamos a empezar a vivir ahora es que ese malestar que durante todo este siglo se volcó contra el progresismo, contra el peronismo en Argentina, contra el progresismo a nivel global, porque defendía un orden injusto e indefendible, porque terminó siendo respetuoso de un orden neoliberal, pero con derechos. Bueno, un montón de gente quedó afuera de eso, un montón de gente la pasó mal en ese momento, y generó un malestar muy fuerte contra el sistema, que el sistema en ese momento se conjugó como progresista. Claro, por eso lo politizó la ultraderecha también, porque tuvo la fuerza de ir a sintonizar y a conectar con ese malestar. Por eso los laburantes precarios, muchos se politizaron por la ultraderecha, porque estaban contra el progresismo. Ahora va a empezar a pasar lo contrario. Ahora el malestar se va a generar contra la ultraderecha. Y ahí es donde me parece que nosotros tenemos que sintonizar con ese malestar, con esa bronca, y desplegarla con toda la furia del mundo. Sí, de verdad. ¿Para qué? Para generar. Y ahí es donde yo creo que es la principal tarea, y ahí está la relación en la segunda pregunta, acontecimiento y fuerzas políticas. ¿Cuál es la tarea de una, podría decir, vanguardia? ¿No? ¿Cuál es la tarea de las fuerzas de la militancia? ¿No? Que estudiamos, que intentamos entender cómo es la sociedad, que intentamos. Yo creo que la principal tarea está bien, yo creo que está muy bien, ahí lo que dice Chipi, generar también identificación, que haya como un imaginario más socialista, uno podría decir, y no meritocrático, ¿no? Que haya imágenes que uno puedan identificarse. Ahora, creo que realmente la principal tarea de la militancia es, cuando esa furia se desate, que esté bien dirigida. Que no esté dirigida contra los inmigrantes, que no esté dirigida contra los que nos sacan el laburo, que no esté dirigida contra las mujeres, que esté dirigida contra y ese yo creo que es lo que hemos perdido bastante. El poder económico, sí, las fuerzas de represión también, la ultraderecha bueno, Mariano dice una cosa, muchas veces hay procesos disruptivos, revolucionarios, que quizás no abren el horizonte hacia, bueno, a mí me parece que no va a estar garantizado eso, y que se va a ver en el movimiento, pero también creo que hay asimetrías, hay asimetrías. No es lo mismo el poder concentrado, la burguesía, las fuerzas de seguridad, que el pueblo desplegado en toda su potencia. Ahí para mí van a surgir las dinámicas de cooperación, que es la fuente del verdadero comunismo,
¿no? Yo, incluso más que socialismo, me parece que hoy, a esta altura y del desarrollo de las fuerzas productivas, hay que pensar en dinámicas de volver comunista inmediatamente, las formas de producción y demás. Yo tengo una crítica al socialismo, porque el socialismo real, digamos, que fue la estatización, que fue la idea de la cambio social a través del Estado como motor de la transformación, y es un problema. Quizás hay que pensar en dinámica, yo estoy muy de acuerdo con dinámicas más de autoorganización, que es inmediatamente la lógica comunista, que es la reapropiación del poder y de los medios de producción por el común, por la comunidad, no por el Estado, que es una herramienta de dominación. Puede estar del lado del proletario, pero no ha salido del todo bien. Eso.